And I thought to myself, you know, he fits perfectly the description of a serial killer. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y el día de hoy te mostraremos nuestra lista para los 20 asesinos más aterradores que no son tan conocidos por la gente en general. When I was smart, I would let them come to me. Los hermanos Harp. Este dúo ocupa un lugar especial en la historia del crimen real, pero pocas personas han oído hablar de ellos. Quizás eso se deba a la antigüedad de sus crímenes. Micaiah Big Harp y Wiley Little Harp son los primeros asesinos en serie conocidos en la historia de Estados Unidos. Stories we heard make your blood run cold. I hear tell they move through the wilderness like the natives themselves. Silent. Two lurking devils. Just waiting to spring on any unsuspected passersby. Sus crímenes se extendieron por todo el suroeste de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Aprovechando el remoto aislamiento de los Apalaches, los hermanos matarían a los colonos que llegaban al sur después de la Revolución Americana. Se desconoce el verdadero número de víctimas, pero la mayoría de las estimaciones los sitúan entre 39 y 50. Beat me and I'll submit myself to the courts and the noose without further protest. That's what you want, isn't it? Sus acciones atrajeron a la atención de los justicieros y Micaiah fue brutalmente asesinado por una pandilla en 1799. Wiley finalmente fue capturado y ejecutado en 1804. Alexander Pichushkin. Siendo uno de los asesinos en serie rusos más notorios de la historia moderna, Alexander Pichushkin mató a hasta 60 personas entre 1992 y 2006. Se hizo conocido como el asesino del tablero de ajedrez o como Pizza Park Maniac, en honor al parque de Moscú donde ocurrieron la mayoría de sus crímenes. It was here, exactly at this place, where we found one of the victims. Of course, when we found him, it wasn't a pleasant sight. Muchas de sus víctimas eran vagabundos ancianos a quienes atraía con la promesa de vodka, compañía y una buena charla. Luego los golpeaba con una botella o con un martillo. Pichushkin fue finalmente capturado en 2006 después de matar a su compañera de trabajo, Marina Moskaliova. Las imágenes de vigilancia de una estación de tren capturaron a Moskaliova con Pichushkin y finalmente lo llevaron para interrogarlo. I only had one thought. I wanted him to show us as many as he could, to tell us everything. Where he dumped people, where he left them. I wanted as much evidence as I could get. Confesó fácilmente sus crímenes y ahora pasa cadena perpetua en prisión. Dorotea Puente. Las asesinas en serie no suelen obtener reconocimiento, incluso si son tan malas como Dorotea Puente. Conocida en los medios como la dueña de la Casa de la Muerte, Puente operaba una pensión en Sacramento que acogía a inquilinos de edad avanzada, con discapacidades del desarrollo o con problemas de uso de sustancias. This is where Dorothea would bring her victims after giving them the drug and alcohol combination, and then bringing them in here and leaving them on the floor until she could prepare them at a later time. Entre 1982 y 88, Puente mató a 9 de sus clientes y cometió fraude al cobrar sus pensiones y cheques de seguridad social. 7 cuerpos fueron enterrados en la propiedad de su pensión y otro fue arrojado en una caja junto a un río. Puente finalmente fue capturada después de matar a Álvaro Montoya, ya que su trabajadora social había denunciado su desaparición. Fue declarada culpable de 3 homicidios y condenada a cadena perpetua. After deliberating for 24 days, the jury found Dorothea Puente guilty of 3 murders, but were deadlocked on all the other charges. Murió en 2011 a la edad de 82 años. David Parker Ray. Más conocido como el asesino de la caja de juguetes, David Parker Ray no es oficialmente un asesino en serie, ya que nunca ha sido vinculado legalmente a un homicidio. Sin embargo, muchos expertos creen que es responsable de hasta 60 asesinatos. When Ray died in 2002 and took that knowledge to his grave, it left investigators searching for answers. We're convinced that there are remains
It's just a matter of locating them. Ray aterrorizó al suroeste de Estados Unidos de 1957 a 1999. Secuestraba mujeres y las torturaba en un remolque al que llamaba su caja de juguetes, antes de drogarlas, abandonarlas o matarlas. The toy box is where Ray's fantasies came to life. There, he dominated his victims. Los detalles son demasiado horribles para entrar en ellos aquí. Si bien nunca fue declarado culpable de asesinato, Ray recibió 224 años de prisión por secuestro y tortura. Murió de un infarto en 2002. Carl Panzram. Los horribles crímenes de Carl Panzram van desde robo e incendio provocado hasta agresión sexual y asesinato. Nacido en 1891, Panzram tuvo una infancia difícil con padres estrictos y abusivos. De adulto cambiaba de residencia en varias ocasiones y entraba y salía de prisión por diversos delitos. En 1920 compró un yate, agredió sexualmente y asesinó a 10 marineros en Nueva York. Sus crímenes continuaron en el sur de África, donde apuntó a víctimas jóvenes y vulnerables, lo que continuó haciendo a su regreso a Estados Unidos. Desde prisión confesó 21 asesinatos, pero puede haber matado a más de 100. Fue ejecutado en 1930 a la edad de 39 años. Do you think he was sincere in not having any remorse, or was it just a guise? Well, I think he was so full of hatred and with such a need, a compulsion to kill, that perhaps it never entered his mind. Samuel Little. Cuando pensamos en los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos, se nos vienen a la mente Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy. Pocos mencionan a Samuel Little, a pesar de que tiene el mayor número de víctimas de cualquier asesino en serie estadounidense, y la vida criminal de Little duró décadas. The FBI believes all of his confessions are credible. Some of the bodies were never found. He was already serving a life sentence for 3 murders in the 1980s. Su primera víctima confirmada fue Annie Stewart, de 32 años, quien fue estrangulada hasta la muerte el 11 de octubre de 1981. Sin embargo, su ola de asesinatos pudo haber comenzado más de una década antes, con el asesinato de Mary Jo Brosley en diciembre de 1970. Después de que Little fuera detenido en 2012, confesó haber matado a 93 mujeres. Mindy Lepre's murder was one of the few that did get reported. The deaths of most of the other women he claims to have killed never made the press. El FBI ha vinculado oficialmente a Little con 60 de estos 93 asesinatos. En comparación, Bundy mató al menos a 20 personas, Dahmer a 17 y Gacy a 33. Robert Pickton. Canadá también ha producido una buena cantidad de asesinos en serie, incluido Robert Pickton. Hijo de creadores de cerdos en Port Coquitlam, Columbia Británica, él y su hermano David trabajaron desde pequeños y fueron víctimas de bullying por apestar a estiércol de cerdo en la escuela. Después de heredar la granja, los hermanos celebraron fiestas en la propiedad en los años 1990. And I did a few stupid things in my life, which I don't want to recall about, but I'll explain them as the tape goes on. Una búsqueda policial realizada en 2002 descubrió los restos de varias mujeres desaparecidas. Pickton había estado asesinando mujeres en la granja, en especial a trabajadoras sexuales y a aquellas con problemas de uso de sustancias. Fue acusado de 26 asesinatos, pero confesó 49. Se cree que Pickton alimentó con algunos restos a sus cerdos. Algunos pueden haber sido mezclados con carne de cerdo y vendidos al público. With today's 4 new charges, an unhappy historical moment for Canada. This case is now the largest serial killer investigation in Canadian history. Luis Garavito. A pesar de ser el asesino en serie más prolífico de la historia moderna, Luis Garavito es poco conocido fuera de su Colombia natal. Cuando era niño, su padre lo golpeaba, lo atormentaba en la escuela y sus vecinos abusaban de él. Se convirtió en una persona malhumorada y antisocial con un trastorno por consumo de alcohol, obsesionada con torturar y abusar de menores, en su mayoría varones. While you're cowering behind the couch while your drunken father is at the door and making everybody scared, someday I will be drunk and come home and everybody will be cowering when I enter the room.
A veces usaba un disfraz para traer a sus víctimas a lugares aislados. La horrible naturaleza de lo que sucedería a continuación es demasiado espantosa para hablar de ella aquí. Then, with terrifying detachment, Garavito related the details of his crimes. En 1999 fue detenido y finalmente sentenciado a un total de 1.853 años de prisión. Está oficialmente vinculado a 193 asesinatos, pero su confesión elevaría la cifra a 221. Robert Hansen. Este asesino en serie era especialmente aterrador por la forma en que cazaba a sus víctimas. En su juventud, Hansen era impopular y se obsesionó con la idea de venganza, especialmente contra las mujeres. En 1967 se mudó de Iowa a Anchorage, Alaska, donde trabajó como panadero. Sin embargo, en la década de 1970 comenzó a secuestrar mujeres, agredirlas sexualmente y llevarlas en avión a lugares remotos. Luego las cazaría por el desierto de Alaska. I think everybody was looking at him real seriously because he made a good suspect when you looked into him. He had a pretty extensive criminal background. Una víctima que escapó, Cindy Paulson, advirtió a la policía, que al principio tomó la palabra de Hansen antes que la de ella. Afortunadamente, el famoso perfilador criminal John Douglas ayudó a llevar a los investigadores de regreso a Hansen. Se cree que Hansen mató entre 17 y 21 mujeres. Hansen accompanied troopers into the field to find more of his victims, represented by X's on his map. A total of 8 victims were found. Some places on the map went unexplored. Murió en 2014 mientras cumplía cadena perpetua. Clementine Barnabet. Los historiadores modernos han puesto en duda si Clementine Barnabet realmente cometió los asesinatos por los que se la culpa. Sin embargo, fue condenada oficialmente por un homicidio y confesó personalmente haber matado a 35. Después de su arresto, Barnabet afirmó que una sacerdotisa de la Iglesia del Sacrificio le dio un talismán mágico vudú. Queriendo probar su validez, se embarcó en una serie de asesinatos con hacha en todo el estado de Luisiana. Finalmente, fue capturada y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, fue liberada posteriormente en 1923 y desapareció de los libros de historia. Gerard John Schaefer. He's one of the most extreme cases of the modern serial killer that we have ever known in criminal history. En su fotografía policial, Gerard John Schaefer parece un hombre común y corriente. Su cabello peinado hacia la derecha y una sonrisa amistosa plasmada en su rostro. Sin embargo, puede justificarse una segunda mirada después de saber que potencialmente mató a 30 personas durante los años 60 y 70. Schaefer era ayudante del sheriff de Florida cuando secuestró a 2 mujeres adolescentes y las ató a un árbol en el bosque. Las mujeres escaparon después de que Schaefer recibiera una llamada por radio. Had these 2 girls not been made of strong stuff, they would not have lived to tell the story and Schaefer would have never been caught. Lamentablemente, Susan Place y Georgia Jessup, a quienes secuestró 2 meses después, no tuvieron tanta suerte. He takes the 2 young girls by force to the woods near some swamps that border the ocean. En 1973, Schaefer fue declarado culpable de sus asesinatos y condenado a 2 cadenas perpetuas, pero se sospecha que tuvo más de 30 víctimas. Vicki Dawn Jackson. Aunque su nombre era bastante conocido en Texas, Vicki Dawn Jackson nunca tuvo atención nacional, a pesar de matar al menos a 10 personas en un lapso de 3 meses entre diciembre de 2000 y febrero de 2001. Trabajando como enfermera en el norte de Texas, Jackson usó un paralizador llamado cloruro de mibacurio en sus pacientes de edad avanzada, lo que les impedía respirar. Las muertes no generaron ninguna señal de alerta debido a la edad de los pacientes, pero las alarmas comenzaron a sonar una vez que los administradores notaron la falta de cloruro de mibacurio. Llegaron a sospechar de Jackson, ya que a menudo era la última persona reportada en las habitaciones de las víctimas antes de su muerte. Finalmente, se encontró en su bote de basura una jeringa utilizada para administrar cloruro de mibacurio, y posteriormente fue acusada y sentenciada a cadena perpetua. Ronald Dominic.
Los habitantes de Luisiana pueden reconocer a Ronald Dominic como The Bayou Strangler, un asesino en serie que mató al menos a 23 hombres entre 1997 y 2006. Dominic frecuentaba bares gay alrededor de Houma, Luisiana, y agredía y mataba a hombres que se llevaba a casa. We're not dealing with some very clever, conniving killer that has actually planned out his pleasurable activities in a meticulous way. Clearly there is a method that works, but beyond that, there seems to be no care, consideration for these acts. Sin embargo, en 2006, un sobreviviente de Dominic se puso en contacto con la policía para expresar sus sospechas sobre el hombre. Dominic fue arrestado después de que el ADN lo relacionara con los cadáveres recuperados, poniendo en fin a sus crímenes. We went to court. Mr. Dominic pled guilty, and he was sentenced to 8 consecutive life sentences. When you get a life sentence in Louisiana, you leave jail in a pine box. Israel Keyes. It's clear just how cold and calculating he was. Entre 1998 y 2001, Keyes sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Sus compañeros soldados lo describieron como un alcohólico tranquilo que bebía botellas enteras de whisky. Keyes comenzó una vida criminal cometiendo robos a bancos e incendios provocados. También mató al menos a 4 personas, aunque se sospecha de otras 7. Investigators say Keyes is a textbook serial killer. Like other famous killers in the past, he took pleasure in the act of taking a life. He talked about the rush that he got out of it, the adrenaline and kind of the high from doing it, and I think, unfortunately, I think he enjoyed what he was doing. Quizás su víctima más famosa sea Samantha Koenig. La joven de 18 años fue secuestrada del trabajo, agredida y asesinada, y su cuerpo fue abandonado en un cobertizo mientras Keyes se iba de vacaciones familiares. He indicates to Samantha that his goal is to get money, and if he gets money, that he intends to let her go. There was no truth to that. Al regresar, tomó una foto del rescate fingiendo que ella todavía estaba viva. Keyes fue sorprendido usando su tarjeta de débito y fue arrestado, pero se quitó la vida mientras esperaba el juicio. El asesino en serie de Long Island. No es frecuente que los asesinos en serie de hoy en día no sean identificados, pero el asesino en serie de Long Island sigue siendo una excepción. This may be a cold case for some time. It's unreal and I'm just not. También conocido como el destripador de Craigslist y el asesino de Gilgo Beach, se sospecha que el asesino en serie de Long Island mató hasta 16 personas entre 1996 y 2010. 10 víctimas han sido vinculadas oficialmente con el asesino en serie de Long Island, ya que sus restos fueron encontrados entre diciembre de 2010 y la primavera de 2011. One by one, the bodies were identified, and with each name came the story of a troubled life cut short. De las 10, 4 eran escorts que tenían anuncios a través de Craigslist. Aunque ha habido varios sospechosos destacados, en última instancia, se desconoce la identidad del asesino. He's gonna make a mistake, they all do. And we're gonna get this guy. Salvatore Perron. No, why did you do it? Apodado el hijo de Sal, Salvatore Perron, hombre de Staten Island, convirtió sus frustraciones con la vida en una sangrienta matanza. Su esposa lo había abandonado y su negocio estaba fracasando, dejándolo en quiebra. En 2012 comenzó a vagar por las calles de Brooklyn y a entrar en tiendas de comerciantes de Oriente Medio. Al llegar la hora de cerrar, cuando las tiendas estaban vacías, Perron disparó y mató a 3 comerciantes con un rifle recortado. His MO is still unclear, but police and witnesses say Perron was trying to sell women's clothing at the various locations, mostly small boutiques and 99-cent stores. Después de que la policía registró su casa, encontraron una escopeta calibre 12, municiones y cinta adhesiva. También llevaba consigo un llamado kit de matar, que incluía navajas automáticas, un cuchillo de sierra, lejía y guantes de látex. I think it's reasonable to assume that he was going to continue doing this, and by arresting him, we have saved lives. Perron fue declarado culpable de los 3 asesinatos y sentenciado a entre 75 años y cadena perpetua. Lydia Sherman, una antigua asesina en serie también conocida como The Derby Poisoner, Lydia Sherman vivió en el este de los Estados Unidos entre 1824 y 1878.
Aparentemente no tenía ningún respeto por la vida humana, ni siquiera por sus propios hijos. Según los informes, mató a 3 maridos con arsénico en un lapso de 7 años y se deshizo de 8 niños de la misma manera. Todas estas muertes se atribuyeron oficialmente a la fiebre tifoidea en ese momento, sin que nadie supiera la vida secreta de Sherman como asesina en serie. Sin embargo, los crímenes de Sherman finalmente la delataron y fue sentenciada a cadena perpetua. Murió de cáncer a los 53 años en 1878. Amelia Dyer. Cuando se trata de asesinos en serie del siglo XIX, pocos son tan prominentes o tan enfermos como Amelia Dyer. Pero incluso entonces su nombre se ha perdido en gran medida en el tiempo. Dyer, que vivía en la Inglaterra victoriana, era criadora de bebés, una antigua práctica en la que la gente acogía a niños huérfanos a cambio de dinero. Desafortunadamente, Dyer tenía motivos ocultos depravados para hacerlo. Amelia Dyer was a murderer. And she knew what she was doing. This was a calculated career plan that she'd embarked on and sustained over 30 years, come what may. Aunque Dyer solo ha sido vinculada oficialmente a 6 muertes, a menudo se teoriza que el total está entre 200 y 400 muertes. Si eso es cierto, convertiría a Dyer en una de las asesinas más prolíficas de la historia. Dyer finalmente fue capturada en 1896 y ahorcada en la prisión Newgate de Londres. Sus últimas palabras: "No tengo nada que decir". Her death closed a casebook on one of the most deadly serial killer cases in British history. Patrick McKay. His name was Patrick Mackay. He became known simply as the psychopath. Patrick Mackay may have been one of Britain's most serious serial killers. Cuando tenía poco más de 20 años, el inglés Patrick McKay se obsesionó con el nazismo. Tenía múltiples trastornos por uso de sustancias y afirmó haber cometido su primer asesinato al ahogar a un hombre sin hogar en el río Támesis. Unos años más tarde, el 21 de marzo de 1975, atacó mortalmente a un sacerdote con un hacha. Once again, the circumstances of the murder shocked, even hardened police officers. I've been to several gory scenes before, but I've never seen so many injuries on a murdered person before this. Tras el arresto de McKay, se convirtió en el principal sospechoso de decenas de asesinatos, la mayoría de los cuales ocurrieron después de que la víctima fuera robada. McKay ha sido vinculado oficialmente a 3 muertes, pero él personalmente afirma haber matado a 11. Fue sentenciado a cadena perpetua y permanece ahí hasta el día de hoy. Detective Chief Inspector Lou Hart looked deep into Mackay's eyes during one haunting and memorable interview. He believes Mackay should never be released. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Karl Denke. La falta de atención generalizada de este hombre es desconcertante, considerando el alcance y la gravedad de sus crímenes. Conocido con precisión como el caníbal olvidado, Denke era un hombre prusiano que mató y consumió hasta 42 personas sin hogar entre 1903 y 1924. Denke era un organista muy querido en su iglesia luterana local y tenía una tienda de alimentos que vendía varios tipos de carne. Sí, puedes adivinar a lo que la gente sospecha ahora. Denke fue capturado en 1924, pero se quitó la vida antes de que pudiera comenzar el interrogatorio. Cuando la policía registró su casa, encontró innumerables partes de cuerpos. Se desconocen sus motivos y gran parte de su espeluznante historia. ¿Te gustó este video? No te pierdas estos otros increíbles videos de WatchMojo Español. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido.